Fernando, ¿recuerda? No, no me Bien. acuerdo. Fernando, ¿vos te acordás de la pregunta o cambiamos? No, yo preguntaba sobre la... Y la ley iba a incluir la La obligatoriedad. verdad que en la tanda le hicimos 20 preguntas más. Pero Sí, sí, sí. Sí, pero la gente no tiene la ya culpa, así que dale. Ni nos acordamos, pero no, lo que a mí me quedaba pendiente es, primero parecería ser que el Estado está en falta, es decir, el Parlamento debió haber reglamentado y no lo ha hecho, o sea que hay una omisión del Estado. Y lo otro que yo le preguntaba era a qué obligaba la obtención de la personería jurídica a una organización, si es que la obliga a algo, a presentar algún tipo de documentación, si tiene alguna obligación emergente de la incorporación de la personería jurídica. Ahí está. Como yo decía, la obtención de personería jurídica es facultativa. Si el sindicato da ese paso o la organización de empleadores, tienen que presentar los estatutos, la lista de quiénes son los representantes, datos de la propia organización, el ámbito de actuación, etc. Luego de obtenida la personería jurídica, la organización que obtuvo esa personería jurídica debe regirse por los estatutos, ¿no? Lo que no prevé la ley y no invade terreno esta ley es regular qué sucede si hay desviaciones, ya sea del Ejecutivo, de la Asamblea o de la... Pero ahí responden como cualquier sujeto de derecho, ¿o no? No, está bien, pero digo, los afiliados Sí, claro. no tienen ningún mecanismo interno de objetar ese tipo de decisiones, que entienden de que hay manejos, por ejemplo, de los fondos en los cuales no están de acuerdo. Bueno, en ese caso, siempre cualquier persona tiene derecho al acceso a la justicia. Ahí está. ¿No? Por eso, ahí responden como... ¿Qué ha pasado? Pero hay contra quién ir. Y va contra la Claro. persona jurídica, Claro. exactamente. Ahí está, muy bien. ¿Por aquí alguna pregunta? O sea que esta sería una ley distinta a la que rige cuando se registra la personería jurídica frente al Ministerio de Educación y Cultura, porque allí sí existe, y creo que eso también sobrevolaba un poco muchas veces en el argumento de por qué no abrir una personería jurídica en el caso de los sindicatos, es que las autoridades estatales podrían intervenir una institución, desplazar a las autoridades, como de hecho ha sucedido. ¿Cómo sería con esta ley? ¿En qué circunstancias podría el Ministerio de Trabajo intervenir a un sindicato? En este proyecto de ley no está previsto. Necesariamente, como yo decía, va a haber que seguir los mecanismos estatutarios. Y como no está previsto en la ley qué sucede si hay un incumplimiento, una desviación, se va a tener que recurrir a la justicia. Porque el Ministerio de Trabajo no tiene facultades como para intervenir un sindicato o una organización de empleadores. Y eso tampoco lo acepta la OIT. Eso no lo acepta la OIT. Pero sí la posibilidad de recurrir a la justicia. A la justicia siempre. Ahí está. Eso sí. Alfredo. Sí, hay una cosa que es real. Yo estuve averiguando antes de venir la famosa cifra de sindicatos con personalidad jurídica. ¿Hay números? Me dijeron varias cosas. No me dieron el número específico porque no lo tenían, pero dice que seguramente son más del 90%. ¿Los que tienen o Los que tienen, los que tienen. Los sindicatos, después están las federaciones, que a veces, como son federaciones, es otra cosa, pero los sindicatos, propiamente dicho, la mayoría tienen, porque si no, no pueden tener ni sede propia, ni bienes, ni nada, ni colonia de vacaciones, yo qué sé. O sea que la mayoría de los sindicatos, hoy por hoy, tienen personalidad jurídica. Que se facilite el sacarlo me parece que es sano, porque nosotros una vez intentamos con una asociación sacar la personalidad jurídica y demoramos años. O sea que no solo para los sindicatos, para todo el mundo está bueno que se facilite. Ahora, que hay varios sindicatos por empresas, y puede pasar. Es decir, en la universidad está el sindicato de docentes, ADUR, y está el sindicato de funcionarios, que es AFUR. Los policías tienen más de un sindicato y son la misma rama de actividad. Digo, en varios, bueno, los médicos, ¿no? A nivel están los sindicatos médicos, la Asociación de Anestésicos Quirúrgicos. Es decir, hay diferentes... Frigorífico. También tienen. Bueno, sí, hay diferentes. En algunos lugares es un sindicato único de todos los trabajadores, en otros casos hay por rubro, etc. A mí no me parece que sea... Lo de la cuota, primero, la afiliación en Uruguay es voluntaria. Nadie se obliga a afiliar a un sindicato. Hay un montón de gente que no es afiliada. O sea que yo me afilio si quiero el sindicato. Al mismo tiempo, yo si quiero digo que me descuenten la cuota. No, nadie me obliga a descontar la cuota. Si no, a mí no me descuenten o yo la pago por mi cuenta o no, tampoco es obligatorio eso.
¿tá? O sea que esos mitos que están creando de que no hay personalidad jurídica, la obligatoriedad de la cuota, ¿qué hacen con la plata? Es un gran verso que se arma, ¿tá? Me parece, para tratar de mostrar de que hay algo. Y lo del voto secreto ni hablemos, ¿no? El voto secreto en general, yo estoy buscando el sindicato que elija sus autoridades por otro mecanismo que es el voto secreto, no lo encontré. Si existe, por favor, que me lo hagan llegar. Lo que sí hay es las asambleas. Como el Parlamento vota a mano alzada, las asambleas sindicales, siempre se votó a mano alzada y se va a seguir votando así. ¿Y cuál es el...? Son cosas diferentes igual, ¿no? Sí, pero se mete mucho en la bolsa decir que los sindicatos no son democráticos. Un dirigente sindical, que los sindicatos no son democráticos. Se mete todo en el bolso y vos sabés bien a qué me refiero. Pero en principio yo creo que es un mecanismo que da garantías a los integrantes del sindicato y también a los directivos del sindicato, ¿no? Le da garantías en todo concepto. Después habrá que verlo, pero me parece que tampoco es una cosa que sorprenda ni dé para alarmarse, me parece que es algo bastante positivo. Pero teniéndolo acá, el doctor Larrañaga, no puedo dejar de preguntarle qué opina sobre el artículo 392 de la LUC en cuanto a que se ha discutido mucho en el derecho de huelga, para el derecho de los trabajadores a poder ingresar a su trabajo, tener derecho a la dirección de la empresa. ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su opinión sobre este artículo? ¿Crea un conflicto en las relaciones laborales? ¿No lo crea? ¿Cómo lo ve usted? ¿Me dejas hacer una precisión muy breve de lo que... Ya, es correcto, la cuota sindical no es obligatoria, es voluntaria. En la práctica, muchos trabajadores no quieren que el empleador le retenga la cuota sindical porque necesita el consentimiento. Y hoy, con los medios electrónicos, hay mecanismos alternativos para que el trabajador de su cuenta bancaria o por débito, ¿verdad? Y eluden el procedimiento de tener personería jurídica para que el empleador retenga. O sea que hay mecanismos alternativos, ¿verdad?, para recaudar la cuota sindical. Es decir, pero eso requiere el elemento voluntario del trabajador, el consentimiento de, bueno, registrar una cuenta, el débito, pero hay mecanismos. Lo que tú me decías, el 392 de la LUC. Lo que dice el 392 de la LUC, que está comprendido dentro del recurso de referéndum, dice que la huelga, el ejercicio del derecho de huelga no puede impedir la libertad de trabajo de los demás que no quieran adherir a la huelga y el derecho de los directivos de la empresa a entrar al establecimiento. En realidad yo tengo algunas objeciones sobre ese artículo, porque me parece que técnicamente no es correcto. ¿Por qué? Porque la huelga es dejar de trabajar, no tiene otro contenido. Y la huelga en sí misma, cuando se deja de trabajar, no daña, no afecta el derecho de los que no están de acuerdo con la huelga o el derecho de los directivos de la empresa a entrar. Entiendo de que los redactores de la LUC tomaron, tal cual como está, en un dictamen de la OIT que está inserto en los piquetes de huelga. Entonces dice, bueno, los piquetes, si son esas aglomeraciones humanas o que no dejan pasar, supuestamente. Que no te dejan pasar. Bueno, ahí tiene sentido que diga que no pueden impedir los piquetes el ingreso al establecimiento. Ahí tiene sentido. El problema es que la OIT tiene una inconsistencia en el concepto de huelga. Por un lado dice que la huelga es interrupción del trabajo, pero en otro dictamen dice, la huelga es todo. Huelga es dejar de trabajar, es piquete, ocupaciones, trabajo de reglamento, trabajo de gano. La definición de huelga, claro. Yo siempre, hace varios años, estoy diciendo, bueno, que la huelga tiene una crisis de identidad, porque la huelga nació diciendo que es dejar de trabajar. Luego, como dejar de trabajar implicaba una pérdida salarial, se empezó a amplificar el ámbito de la huelga. Y eso jurídicamente no es correcto. Entonces, yendo al artículo de la LUC, para mí no es operativo, porque la huelga no impide el trabajo de los demás. Es decir, sí lo impide la ocupación del lugar de trabajo, el piquete, que no tienen nada que ver con la huelga. Nada que ver. Bueno, pero para algunos la ocupación es una extensión del derecho de huelga. Y ahí está el brete, ¿no? Claro. Pero técnicamente, jurídicamente hablando, la ocupación es una medida activa que implica la toma del control del establecimiento y un piquete es bloquear
acceso. Vamos a decir, el acceso. Pero son medidas activas. En cambio, la huelga es una medida de no trabajar, es decir, es una medida pasiva. Es decir, bueno, yo dejo de trabajar, hay una decisión del colectivo de trabajadores de ir a la huelga para defender ciertas reivindicaciones. Bien. Y eso es legítimo y está en la Constitución. Lo que no es legítimo son las ocupaciones y piquetes. Pero, perdóneme, no, una cosa sola, porque el artículo 392 es el que estamos hablando, ¿no? Dice, el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, con lo cual no hay ningún conflicto, derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder a trabajar, y en los respectivos establecimientos, y el derecho de la dirección de la empresa a instalarse libremente. ¿Por qué estaría en conflicto eso? ¿Por qué no sería? Si está garantizando los derechos de todas las partes. No está diciendo se prohíbe el piquete o se prohíbe el paro, no se prohíbe nada. Se garantizan los derechos de las tres partes, de trabajadores huelguistas, no huelguistas y empresarios. Ahí vuelvo al defecto técnico que tiene esta norma. Primero, la huelga, por esencia, es pacífica. O sea, ese calificativo, huelga pacífica, está de más. ¿Tá? Y la huelga, si yo la entiendo como dejar de trabajar, no tiene sentido que se garantice la libertad de trabajo de los no huelguistas y de los directivos de la empresa. Porque el que está en huelga deja de trabajar, se va y los que quieren seguir trabajando lo pueden hacer. O sea, es una acción personal y no grupal. Es un tecnicismo que en los hechos no ocurre. Pero No, claramente. Claramente. Hay un tema de redacción. Sobre la quizás. redacción. Hay un tema de redacción. El sentido es clarísimo. A ver, las ocupaciones ya fueron resueltas por decreto, ¿tá? Que el gobierno arbitró un mecanismo de desocupación. Derogó el decreto del gobierno de izquierda del 2006 que legitimaba las ocupaciones. Bueno, este nuevo gobierno, con el compromiso de los 5 partidos, derogó ese decreto y dijo, bueno, las ocupaciones ahora se van a disolver, o sea, se van a, mediante un procedimiento, va al Ministerio de Trabajo, negocia si levantan o no la ocupación, y dicen, no la levantamos, interviene la fuerza pública. El Ministerio del Interior, que de acuerdo a la ley, la policía es la que tiene que garantizar el ejercicio efectivo de los derechos establecidos en la Constitución. ¿Ah? Eso para las ocupaciones. Eso está resuelto y de hecho ha habido muy poquitas ocupaciones. Eso no plantea problemas. O sea que eso la LUC no tiene nada que ver. O sea, pero esto que dice el decreto recoge lo que ha dicho la justicia. La justicia de septiembre del 2006 en adelante dijeron que las ocupaciones y los piquetes son ilegítimos. ¿Y qué ordena la justicia? Ordena la desocupación, ordena la disolución. ¿Y por qué dice? Porque la ocupación entra en conflicto, la ocupación y el piquete entra en conflicto con el ejercicio de los derechos de los demás. Entonces dice, los ocupantes y lo que hacen piquetes se colocan en una posición de inconciabilidad del ejercicio de los derechos de los demás. No dejan entrar, no dejan trabajar. Entonces, ese apunto de las ocupaciones está resuelto en ese decreto. O sea, se pueden disolver rápidamente las ocupaciones. El problema que no está resuelto son los piquetes. ¿Por qué? Porque el artículo 468 de la LUC, que sí está comprendido dentro del referéndum, lo que dice es que garantiza la libre circulación en los espacios públicos y en los espacios privados de acceso público. Esto último se pone como ejemplo una playa de estacionamiento de un shopping, por ejemplo, ¿tá? Que es de acceso, es privado, pero de acceso público. Bueno, si ahí se hace un piquete en una playa de estacionamiento del shopping, que lo subo, ¿no? Bueno, ahí en ese caso se activa, ¿no?, el procedimiento que establece el 469 y 470, se puede disolver. Ahora bien, un piquete en una empresa enteramente privada con el ejercicio del derecho de admisión, bueno, no está comprendido en el artículo 468 de la cosa. O sea que allí no se puede activar ese procedimiento de pedir al Ministerio del Interior la disolución del piquete. Que yo propuse transitoriamente la extensión del decreto hoy vigente sobre ocupaciones para los piquetes, para salvar esa omisión de la ley. Bien.
Pero creo que, en definitiva, para resolver definitivamente estos temas, lo que hay que hacer es una ley, y yo presenté un proyecto, y lo tengo incluso en una ponencia que presenté hace pocos días en un congreso, que comprender cualquier medida sindical que implique la afectación de la libertad de trabajo o de la libertad de la empresa, sacando por fuera la huelga, ¿no? Que la huelga esa no está en discusión, pero la huelga entendida como derecho a no trabajar, estrictamente. Y es lo que, por huelga, esto no es una creación mía, en Europa, en Brasil, en Argentina, se entiende que la huelga es dejar de trabajar. Las otras conductas que acompañan la huelga no están comprendidas en el derecho de huelga. Y esos son doctrinos. Pero vio que tiene acá sus opiniones. Pero acá, distintas. Acá mismo dentro de este panel hay gente que lo ve distinto. Obviamente, la extensión del derecho de huelga, la ocupación como extensión de derecho claro, de huelga, algunos lo entienden mantiene, lo mantiene el por ejemplo, propio para García Alfredo y lo es mantiene parte todo el sindicalismo uruguayo. Sí, eso de extensión es una creación. Claro, es una creación. Que Es no como es los paros técnica. perlados también. Es cero técnica, cero Este, técnica. lo- paros perlados. Pero paro perlado es dejar de trabajar. A Larrañaga que nos haya Pero la acompañado. extensión Tenemos no, que es pedirlo un porque invento. sé que se tiene que ir, pero ya que lo tenemos acá, Sí, claro, ya que, con mucho gusto. ya que nos fuimos de tema por una de las preguntas Bueno, que pero hizo. ¿cómo no le voy a preguntar al profesor qué entonces, opina del ya que artículo? también es experto en ¿Por qué? seguridad social, Ah, bueno. aprovecho también a preguntar, porque sé que es algo que está teniendo su tensión, digamos, o su presión dentro de la coalición, y tiene que ver con decretos de gobiernos anteriores. Si jurídicamente es posible para quienes quieren promover la derogación de la extensión a los herederos de la pensión a exiliados políticos y a Tupamaros. ¿Es posible jurídicamente? Porque vieron que Vázquez en el 2020 lo que hizo fue extender a los herederos, ¿no? O sea que fallecidas las personas que fueron protagonistas y sus familiares, bueno, se hereda esa pensión. Y hay quienes entienden que eso no es justo. Bueno, lo que pasa es que ahí el organismo rector de la Seguridad Social, que es el Banco de Previsión Social, tiene que cumplir la ley, ¿no? Ahora, quienes tengan un interés directo, legítimo, personal, bueno, pueden promover lo que se llama una acción de inconstitucionalidad contra esa norma. Pero no puede ser el público en general, ¿no? Alguien que se sienta afectado por esa norma puede promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Mientras la ley está y no está derogada o modificada... Bien, pero digo, ¿podría derogarse a petición de un parlamento? Sí, claro. Una ley puede Jurídicamente derogarse, hay un camino. O una ley puede derogarse por Una otra. ley Eso nueva. no es un principio jurídico esencial en un Estado de Derecho. Bien, ¿no? lo que no puede es una persona a título personal, obviamente. No, claro, tiene que ser el Parlamento organizado el que apruebe una ley que modifique, derogue la ley anterior. Muy bien. Bueno, Larrañaga, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento del programa. gusto. Muchas gracias. Yo no sé realmente a cuántas personas salvo personas que estén afiliadas a sindicatos y demás, estos asuntos les aclaran el panorama porque en realidad cuando hablamos de sindicatos o hablamos de empresarios, solemos tener siempre sobre la mesa la tensión del conflicto, ¿no? El conflicto de los intereses, lo que hoy da marco o contexto a algunas charlas y es la supuesta persecución sindical del actual gobierno o desde la otra orilla el eterno lamento de los sindicalistas. Siempre está eso sobre la mesa. Bueno, hoy fue un tema bastante más objetivo de una ley que el país, entiendo, debía y que pareciera ser más garantista para todas las partes. Y que también rige para los empresarios, ¿no? Porque tal vez Absolutamente. la enfocamos para el lado de los sindicatos, pero me parece que No, todas va a dar organizaciones. transparencia a Exacto. todas las organizaciones. ¿Quién integra qué cámara? ¿Cómo es elegido? No para las todo lo ONG, demás. o también. Pero las No, ONG ya tienen personería jurídica. No todas. Que sacan el Ministerio Nacional. Esta es una ley para organizaciones laborales, o sea, los que actúan en el campo de las relaciones laborales. Perfecto. Nelson Larrañaga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a cambiar de tema ahora sí, de verdad.